En todas las guerras surgen traidores que abandonan la causa de defender la patria y deciden desertar al bando enemigo para colaborar con ellos. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron esta clase de traidores y la Unión Soviética también tuvo que lidiar con este tipo de personajes que beneficiaron la causa del nazifascismo y del anticomunismo. Andrei Blasov es uno de los traidores más conocidos de la historia de la URSS y la historia lo recuerda como un Judas que acabó sirviendo a la causa anticomunista. ¿Quién fue Blasov? ¿Cómo colaboró con los nazis? Quedaros hasta el final porque os voy a explicar la traición que cometió Blasov cuando los nazis se encontraban dentro de la URSS. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, existió colaboracionismo entre algunos soviéticos que decidieron colaborar con los nazis para implantar su poder en los territorios invadidos o directamente desertaron para formar parte de las distintas secciones colaboracionistas pro-nazis. Sergei Drobiazko, en su libro Bajo la bandera del enemigo, formaciones antisoviéticas dentro de la Wehrmacht, calcula que casi 1.200.000 soviéticos colaboraron con los nazis. Ojo, esto no significa que 1.200.000 soviéticos combatieran contra el Ejército Rojo, simplemente significa que más de 1 millón de soviéticos decidieron colaborar con los nazis, ya fuera combatiendo en el frente o administrando los territorios controlados por los alemanes. Aunque 1.200.000 pueda parecer un número alto, la verdad es que no lo es, porque teniendo en cuenta que en 1939 en la URSS vivían más de 179 millones de personas, los soviéticos que colaboraron con el nazifascismo no representaron ni el 0,7% del total de la ciudadanía soviética. Entre estos traidores hubo militares, funcionarios y distintos elementos del aparato estatal y partidista soviético, pero el teniente general Andrei Blasov se convirtió en la máxima representación del traidor. Así que vamos con la vida de Blasov para entender por qué decidió traicionar a su propia patria. Andrei Andreevich Blasov nació el 1 de septiembre de 1901 en la aldea de Lomakino, en la región de Nizhny Novgorod, Rusia. Blasov era el menor de sus 13 hermanos y formó parte de una familia de agricultores pobres que tenían serias dificultades tanto para alimentar a sus hijos como para darles una educación. La educación de Blasov, en gran medida, fue costeada por su hermano Iván, que hizo lo imposible para que el menor de los hermanos pudiera estudiar. Al inicio, Blasov estudió en una escuela teológica y posteriormente entró en el seminario de Nizhny Novgorod. El joven Blasov cursó sus estudios en el contexto de la Revolución de Octubre y de la Guerra Civil, lo que moldeó enormemente el pensamiento y los objetivos para su vida. Entre 1918 y 1919 decidió estudiar agronomía, pero tuvo que interrumpir sus estudios porque en 1920 se alistó en el Ejército Rojo. A partir de su reclutamiento en el ejército, la vida de Blasov quedó ligada al ejército de por vida. Recibió un rápido adiestramiento militar en un cursillo de verano y fue integrado en el 27º Regimiento del Volga en Nizhny Novgorod. Primeramente, Blasov fue mandado a Ucrania para combatir a las fuerzas blancas contrarrevolucionarias de Denikin y después fue trasladado a Crimea para combatir a las tropas de Wrangel. En los combates contra el ejército blanco, Blasov ganó notoriedad y ascendió en la jerarquía militar, llegando a ocupar distintos cargos como comandante de pelotón, jefe de la escuela del regimiento, comandante de un batallón de fusileros y jefe de Estado Mayor del regimiento. A finales de 1920, a Blasov se le encomendó una nueva misión, que era la liquidación de las fuerzas anarquistas de Néstor Makhno. Esto es, la mayor parte de la guerra civil la pasó en Ucrania combatiendo contra las distintas fuerzas enemigas del Ejército Rojo. Pese a servir en el ejército durante casi toda la guerra civil, Blasov tuvo que continuar con la formación militar y en 1929 finalizó su formación. En 1930 se trasladó a Leningrado para impartir clases en la Escuela Militar Unida y en ese mismo año también se unió al partido bolchevique. En los años 30, Blasov era un comandante reconocido del Ejército Rojo y estuvo presente tanto en el distrito militar de Leningrado como en el de Kiev. Blasov se había ganado la confianza de toda la plana mayor del partido y estaba considerado uno de los comandantes más prometedores de la URSS. La confianza del gobierno soviético sobre Blasov se manifestó cuando le encomendaron marchar a
China para asesorar militarmente al gobierno chino de Chiang Kai-shek, que por aquellos años ya se encontraba combatiendo contra los invasores japoneses. Mientras Blasov se encontraba en China, en la URSS se produjeron purgas dentro del ejército debido al descubrimiento de un complot militar dentro del Ejército Rojo. Algunos historiadores se preguntan por qué Blasov, que posteriormente desertó del Ejército Rojo, no fue uno de los militares detenidos. Y esto es porque en aquellos años Blasov aún no había mostrado ninguna vacilación política o ideológica y su carrera militar iba en ascenso. Ahora bien, también debo destacar varias cuestiones importantes que sirven a modo de precedentes para entender la traición de Blasov. En China, según el soviético Sorkin, Blasov consiguió que el general Ya Shishan le diera condiciones especiales, recibiendo beneficios materiales y otros beneficios respecto al resto de asesores militares soviéticos que se encontraban en el país. Esa mala praxis no fue bien vista por las autoridades soviéticas y fue una de las razones por las que obligaron a Blasov a regresar a la URSS. Otra cuestión importante es que al regresar a su patria, Blasov supo de las purgas que se habían dado dentro del ejército y aprovechó la situación para mejorar su estatus. De esta manera, según el historiador militar soviético Oleg Suvenirov, al regresar a la 99ª División, realizó una inspección dentro de la división que sirvió para arrestar al entonces comandante y fue precisamente Blasov el que sustituyó a dicho comandante. Ahora, como comandante de la 99ª División, fue trasladado a la región de Przemyśl y allí se encontró frente a frente con las tropas nazis que ya habían invadido Polonia. Blasov, al estudiar a las tropas nazis, se dio cuenta que su división, y por extensión muchas de las divisiones soviéticas, estaban peor preparadas, menos formadas y eran más indisciplinadas, por lo que emprendió un proceso de disciplina en su división que llamó la atención de las autoridades soviéticas. El trabajo que realizó Blasov con su división le valió para ser condecorado con la Orden de la Bandera Roja y su división fue considerada la mejor división del Distrito Militar de Kiev. En 1941, Blasov fue nombrado comandante del 4º Cuerpo Mecanizado del Distrito Militar Especial de Kiev. Con la invasión nazi a la URSS comenzó la Gran Guerra Patria y la irrupción de las tropas nazis a la madre patria cogió a Blasov en Ucrania. Allí, Blasov destacó en la defensa de Kiev y en la retirada de Leópolis. En noviembre de 1941, Blasov fue convocado en Moscú y el Estado Mayor le encomendó la misión de organizar el 20º Ejército que se iba a encargar de defender Moscú de los invasores hitlerianos. En verdad, Blasov fue uno de los comandantes del Ejército Rojo que consiguió contener y expulsar a los nazis de los alrededores de Moscú. Concretamente, las tropas que estaban a cargo de Blasov expulsaron a los nazis de Sochelnogorsk y Volokólamsk. Sus acciones en la defensa de Moscú le valieron para ser condecorado con la Orden de la Bandera Roja, ascendido a teniente general, y fue uno de los comandantes que salió en la portada de los diarios Pravda e Izvestia. En los primeros meses de la Gran Guerra Patria, Blasov se convirtió en un famoso comandante del Ejército Rojo que era respetado tanto por el pueblo como por el gobierno soviético, y en aquellos días a nadie se le pasaba por la cabeza el giro radical que protagonizaría el flamante teniente general. La siguiente misión que le encomendaron a Blasov fue la de romper el sitio de Leningrado y para ello acabó liderando el segundo ejército de choque del frente Volkhov. Sin embargo, esta vez Blasov no pudo sobreponerse a la situación. Los nazis los cercaron y los soldados del segundo ejército de choque no pudieron retirarse rápidamente tal y como se les había ordenado desde el cuartel general. Blasov se negó a dejar a sus soldados y junto con ellos entró en varios pueblos ocupados por los alemanes. Al principio pasaron desapercibidos, pero los nazis se marcaron el objetivo de capturar al oficial que había liderado el ya destruido ejército de choque. Tras 10 días sobreviviendo, los soldados fueron denunciados por los lugareños y finalmente, el 12 de julio de 1942, Blasov fue capturado e identificado por los nazis. Una vez que se encontraba bajo cautiverio alemán, Blasov fue trasladado al campo de concentración de Vinitsa, que era el lugar donde mandaban a los militares de alto rango del ejército soviético. Fue en este campo de concentración donde Blasov dio un tremendo giro a su vida y decidió desertar para colaborar con los nazis. El capturado teniente general soviético hizo saber a las autoridades del campo que ya no quería seguir combatiendo
combatiendo para Stalin y que deseaba liberar Rusia de las garras de la degeneración bolchevique stalinista. Los nazis no tardaron en comprender que Blasov era un activo muy importante para ellos y que su prestigio como uno de los comandantes más importantes de la URSS serviría para atraer a rusos y a soviéticos de distintas nacionalidades hacia la causa anticomunista. Se debe tener en cuenta que en el momento en el que Blasov decidió desertar ya existían distintos órganos militares dentro del ejército alemán compuesto por anticomunistas rusos. He aquí algunos ejemplos. El Ejército Popular de Liberación de Rusia era una de las pocas formaciones militares pronazis y anticomunistas con cierta autonomía. Estaba liderado por el laborista nacionalsocialista Bronislav Kaminsky y estaba formado por 20.000 soldados. El Cuerpo Protector Ruso era una formación paramilitar compuesta por anticomunistas rusos que se dedicó a proteger las fábricas y los distintos centros de producción de Yugoslavia. El Ejército Nacional Popular Ruso se creó a iniciativa del Partido Fascista Panruso y esta formación paramilitar estaba dispuesta a derrocar el poder soviético y crear un régimen nazi similar al de Hitler, pero en Rusia. Se podría decir que el Ejército Nacional Popular Ruso era uno de los entes rusos antisoviéticos con mayor simpatías y similitudes con los nazis. La primera Brigada Nacional Rusa de las SS, Druzhina, estaba compuesta por distintos prisioneros de guerra soviéticos. La brigada se creó para realizar labores de contraespionaje y acciones antipartisanas. Dentro de esta brigada no hubo demasiados colaboracionistas pronazis convencidos en derrocar el gobierno soviético, por lo que en 1943 se unieron a los partisanos antifascistas soviéticos y combatieron a los nazis. Como podéis ver, los nazis tenían contactos con distintos colaboracionistas soviéticos y la existencia de esas mismas organizaciones militares y paramilitares podrían ser la base idónea para la creación de un movimiento ruso anticomunista que trabajara desde el exterior para derrocar el gobierno soviético. La petición de Blasov de desertar y pasar al lado alemán no quedó en un simple acto simbólico que le permitió a Blasov salvar su vida. Para nada. Blasov quiso hacerlo por todo lo grande y con el tiempo se convirtió en una de las caras anticomunistas más conocidas en el mundo entero. El 27 de diciembre de 1942, Andrei Blasov y Vasily Malishkin escribieron una declaración que es conocida como la Declaración de Smolensk, con la que hacían un llamamiento a los prisioneros de guerra, militares y al pueblo soviético, sobre todo a los rusos, a levantarse en contra de Stalin y a derrocar el gobierno soviético. La declaración, aparte de ser un panfleto anticomunista y tener la intención de crear una verdadera quinta columna dentro de la URSS, tenía la intención de exhortar a las autoridades nazis a que crearan un organismo político y otro militar para emprender la misión anticomunista. Si uno analiza la declaración de Smolensk, se puede dar cuenta que es una rara mezcolanza entre el nacionalismo ruso, el anticomunismo occidental y el nacionalsocialismo. Seguramente Blasov era consciente de la dificultad de conjugar los intereses de Rusia con los de la Alemania nazi, puesto que el propio Hitler habló de manera despectiva sobre los eslavos y del espacio vital necesario para Alemania que empujaría a los alemanes hacia el este. Pero claro, los nacionalistas rusos anticomunistas querían una Rusia sin comunismo, una Rusia que volviera a tener importancia en el tablero geopolítico, una Rusia aliada con Alemania y una nueva Europa de las naciones que buscaban los nazis. En la declaración se adopta un lenguaje aparentemente anticapitalista al criticar al Reino Unido y a los Estados Unidos, y sobre todo a los grandes capitalistas, pero también se valieron de la retórica anticomunista para criticar al gobierno soviético. La declaración fue acompañada de otro escrito de Blasov titulado ¿Por qué tomé el camino de luchar contra el bolchevismo?, escrito en 1943 y en el que Blasov expuso sus argumentos para justificar su deserción. El artículo de Blasov es una burda repetición de las mentiras anticomunistas del momento que demuestra lo verdaderamente influenciado que se encontró el exoficial soviético de la retórica y la propaganda de Goebbels. El artículo también guarda semejanzas con muchas de las mentiras anticomunistas difundidas durante toda la Guerra Fría por parte de los enemigos de la URSS. Blasov adornó las mentiras anticomunistas valiéndose de su antiguo prestigio como destacado teniente general de la URSS, que era tomado en cuenta incluso por el mismo Stalin. En verdad, el artículo era un escrito que despejó toda duda a los nazis acerca de Blasov y desde ese momento lo vieron como un arma propagandística de gran valor que había que explotar para generar la imagen de que la URSS se estaba rompiendo y que hasta
hasta los altos cargos del ejército soviético se estaban pasando al bando alemán. Y no solo que se estaban pasando al bando alemán, sino que además trabajaban desde el exterior para derrocar el poder soviético y establecer una nueva Rusia. Tanto la declaración de Smolensk como el artículo de Blasov fue difundida masivamente por la maquinaria propagandística nazi e incluso llegaron a lanzar panfletos sobre los territorios soviéticos para que los soviéticos asimilaran las ideas y los argumentos de Blasov. El exoficial soviético exigió la creación de un ejército ruso anticomunista y los nazis accedieron a crear el Ejército de Liberación Ruso. A partir de ese momento, todos los soldados rusos que combatían en las filas nazis podían considerarse miembros de ese ejército. Ahora bien, debo destacar que la creación del Ejército de Liberación Ruso al principio no fue más que un hecho simbólico y propagandístico, porque los miembros de ese ejército no crearon una verdadera unidad militar hasta el invierno de 1944. Pero la creación de ese ejército de colaboracionistas rusos, creado a iniciativa de Blasov, era un arma muy poderosa en contra del gobierno soviético, por lo que los nazis hicieron todo lo posible para hablar de la creación de ese ejército. Los blasovistas, en teoría, ya constaban de un aparato militar propio. El siguiente paso era crear un aparato político ruso anticomunista que actuara como una especie de gobierno en el exilio y que tendría la misión de crear una nueva Rusia una vez que el gobierno soviético hubiera sido derrocado. De esta manera, Blasov se reunió con Heinrich Himmler para convencerle y que los nazis accedieran a crear el aparato político ruso anticomunista. Las conversaciones entre Blasov y Himmler tuvieron sus resultados y los colaboracionistas recibieron el permiso de crear el Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia. Este comité se creó oficialmente en noviembre de 1944 en Praga y fue la culminación del movimiento de liberación de los pueblos de Rusia en el que había estado trabajando Blasov hasta el momento. En Praga, el comité se fijó los siguientes objetivos. 1. El derrocamiento de la tiranía de Stalin, la liberación de los pueblos de Rusia del sistema bolchevique y la devolución a los pueblos de Rusia de los derechos que conquistaron en la Revolución Popular de 1917. 2. Poner fin a la guerra y concluir una paz honorable con Alemania. Y 3. La creación de un nuevo Estado popular libre, sin bolcheviques ni explotadores. Los nazis quisieron atar en corto al comité y presionaron a Blasov y a los suyos para que el comité adoptara algunos puntos esenciales relacionados con el ideario nazi del momento. Los nazis consiguieron que el comité criticara al Reino Unido y a los Estados Unidos, pero no consiguieron que hablaran abiertamente en contra de los judíos ni que introdujeran declaraciones antisemitas. Aunque el comité se creó con el beneplácito de los nazis y entre los colaboracionistas rusos y soviéticos existían muchos elementos abiertamente fascistas y nazis, tanto Blasov como los principales organizadores del comité intentaban distanciarse del nacionalsocialismo. Es común asociar a Blasov con el nazismo porque llegó a trabajar para ellos e hizo lo que hizo gracias a los nazis, pero sus ideas estaban más cerca de las ideas burguesas, republicanas y nacionalistas rusas de la Revolución de Febrero de 1917 que de las nazis o fascistas. Si uno lee todas las declaraciones y artículos de Blasov de aquellos años, se dará cuenta de que era un antibolchevique furibundo que defendía a los pequeños propietarios, que ensalzaba a la nación rusa y que en cuanto a las relaciones políticas internacionales veía más lógico la relación entre Rusia y Alemania que entre Rusia y los angloestadounidenses. Ahora bien, perro no muerde la mano que le da de comer, y tuvo que hacer concesiones en ciertas cuestiones y habló bien de la Alemania nazi, de su sistema político-económico y destacó el liderazgo de Hitler. Es decir, Blasov tuvo que hacer malabarismos retóricos para caer bien a los nazis y no cerrar la puerta a un entendimiento con el resto de los países capitalistas históricamente anticomunistas. No son pocos los historiadores que sospechan que Blasov y los suyos, a partir de los últimos meses de 1944, veían cerca la derrota alemana en la guerra y que su intención para el futuro era rendirse a los aliados, concretamente a Reino Unido, Estados Unidos y a Francia. El comité ya previó que ante una hipotética victoria aliada en la guerra, vendría una nueva disputa geopolítica entre el bloque socialista-comunista y la capitalista, de modo que ellos deberían ser la fuerza anticomunista rusa que sirviera como el germen del futuro Estado ruso anticomunista. De aquí los historiadores concluyen que en verdad
verdad Blasov quiso usar a los nazis para su propia causa antibolchevique, ya que sabía que solamente con la ayuda alemana podría crear las estructuras políticas y militares necesarias para su causa. Sin embargo, no fue Blasov quien usó a los nazis, sino que fue al revés. Los nazis usaron a Blasov instrumentalizando a los colaboracionistas rusos e intentando generar una grieta dentro de la sociedad soviética. Así pues, para finales de 1944, los rusos antibolcheviques liderados por Blasov ya constaban de una especie de gobierno en el exilio y un ejército dispuesto a combatir contra el ejército rojo. En verdad, el alto mando nazi no tenía demasiada confianza en el Comité y en el Ejército de Liberación ruso, porque pese a estar financiado por el gobierno alemán y estar condicionado por sus estructuras militares, en teoría, estaban asociados política y militarmente como si de dos entes distintos se tratasen. Además, la declaración de neutralidad del Comité ante Reino Unido y los Estados Unidos daba a entender que los blasovistas esperaban la derrota alemana en la guerra para aliarse con los anglo-estadounidenses. No obstante, para 1945 los alemanes necesitaban de todas sus fuerzas militares para detener el avance soviético desde el este y permitieron que el Ejército de Liberación ruso entrara en combate contra los soviéticos. La primera batalla que libraron los colaboracionistas rusos fue el 9 de febrero de 1945, consiguiendo algunas victorias en sus enfrentamientos contra la URSS. Esto hizo que los alemanes volvieran a echar mano de los rusos anticomunistas para contrarrestar los esfuerzos bélicos de los soviéticos. Durante 1945, las tropas del Ejército de Liberación ruso combatieron en suelo alemán, polaco y checo, pero, al igual que las tropas nazis, no pudieron contener el rápido avance soviético. Entre marzo y abril de 1945, tanto el Comité como el ejército colaboracionista ya se había dado cuenta de que los nazis no ganarían la guerra y que debían proceder a ganarse la confianza de los anglo-estadounidenses. De esta manera, se generalizó la opinión de rendirse ante ellos para ganarse su apoyo. Un suceso que manifestó la intención de los blasovistas de aliarse con los aliados fue la participación de una división del ejército en el levantamiento de Praga de 1945, con el que ayudaron a liberar la ciudad de los nazis. Esto es, los blasovistas llegaron a enfrentarse a los mismos nazis antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, he de decir que Blasov no fue partidario de apoyar el levantamiento de Praga, lo que le valió una fuerte discusión con otro alto mando del Ejército de Liberación ruso, que era Sergei Bunyachenko. En aquel momento de inminente victoria aliada, la gran mayoría de los colaboracionistas huyeron rápidamente hacia las zonas controladas por los estadounidenses o los británicos. En el caso concreto de Blasov, he de decir lo siguiente. Primero, recibió una oferta de asilo por parte del gobierno franquista de España, pero lo rechazó. Después, el coronel estadounidense Donahue, consciente de las inclinaciones anticomunistas de Blasov, propuso a sus superiores trasladar en secreto a Blasov a la zona de ocupación estadounidense en Checoslovaquia, pero Blasov volvió a rechazar la oferta. Finalmente, fue detenido por las fuerzas armadas soviéticas cerca de Pilsen. Aunque otros colaboracionistas no tuvieron tan mala suerte como Blasov y consiguieron rendirse al resto de los aliados, sus falsas ilusiones de cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido se desvanecieron rápidamente cuando los anglo-estadounidenses deportaron a un gran número de ellos a la URSS para que fueran juzgados y condenados. Al principio, las autoridades soviéticas pensaron en hacer un juicio público para destrozar la imagen de Blasov y acabar con todo su trabajo anticomunista, pero, valorando la situación, decidieron hacer un juicio secreto reservado para los militares para evitar que Blasov y los suyos usaran el juicio como un escaparate antisoviético. El juicio a los blasovistas se celebró entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 1946 y fueron condenados a la horca. En 2001, Nikon Belavenets, líder del movimiento Por la Fe y por la Patria, abrió un debate dentro de la política rusa para rehabilitar a Blasov. Nikon se acogió a la ley sobre la rehabilitación de las víctimas de la represión política para presentar a Blasov como una víctima del estalinismo y ser rehabilitado como se ha hecho con otros personajes de la historia de la URSS. Sin embargo, tras un acalorado debate en Rusia sobre la cuestión de Blasov, las autoridades rusas entendieron que Blasov no cumplía con los requisitos para ser rehabilitado y que en verdad fue un traidor que acabó pagando con su vida la traición que cometió a su patria durante la Segunda Guerra Mundial.
Andrei Blasov fue un destacado general del Ejército Rojo que cometió uno de los peores crímenes, que es traicionar a su patria y a la causa comunista que perseguía todo el pueblo soviético. Desertó y colaboró abiertamente con los nazis, difundiendo propaganda anticomunista y creando un organismo político y su correspondiente aparato militar colaboracionista. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de otros actos de traición en contra de la URSS que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!